Qué gusto que nos acompañen en esta nueva temporada de Sentencias a Debate. Hoy analizaremos el juicio electoral 18-2019, en el que se analizaron los procesos extraordinarios y el nuevo proceso para la gobernatura de Puebla 2019. Acompáñenos. Y ya me acompañan en el estudio Javier Ortiz Flores, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Bienvenido. Muchas gracias. Y me acompaña también el doctor Leonardo Valdés Zurita, quien es ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, del entonces Instituto Federal Electoral. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues, como ya decíamos anticipadamente, vamos a analizar este interesantísimo juicio electoral 18-2019. ¿Y qué te parece, Javier, si nos comentas un poco o nos pones en antecedentes sobre este juicio que ya me parece es un hito histórico? Muy bien, con todo gusto, ante todo mi gratitud por la invitación. Me siento muy honrado, el doctor Leonardo Valdés Zurita, como decías, antiguo consejero presidente, y muchas gracias por la invitación. Bueno, en este caso, realmente es un caso, como vamos a ver, un caso relativamente sencillo, pero un caso importante desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Bueno, dos magistrados electorales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla vinieron directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación para demandar básicamente dos cosas. Por un lado, a quejarse o impugnar ciertas declaraciones de la consejera electoral Pamela San Martín en relación con la participación o no del Tribunal Electoral local. Y en segundo lugar, con respecto a la facultad por la cual el Instituto Nacional Electoral asumió totalmente, es decir, ejerció para sí organizar todas las actividades relacionadas con, como decías, la gubernatura del Estado de Puebla y además elecciones extraordinarias en 5 ayuntamientos del Estado de Puebla. Entonces, vinieron ante el tribunal solicitando básicamente demanda de certeza en relación con qué pasaba con la competencia del tribunal local. Y además también cuestionaban el procedimiento, básicamente el procedimiento por el cual el instituto había ejercido esa facultad. Ahora, la consejera hace esto en una rueda de prensa, que es lo que hay que agregar, ¿no? No son declaraciones sí. oficiales, por decirlo de un modo. Justamente, qué bueno que lo mencionas, porque por esa razón se consideró unánimemente por el tribunal que no había que entrar al fondo del asunto por lo que toca a esas declaraciones, porque se hicieron justamente no en el órgano colegiado y además a título individual, de manera que no se consideró un acto de autoridad y por lo tanto no podía afectar ninguna esfera de derechos o de atribuciones. Ahora, lo interesante, y con eso le doy la palabra al doctor, es que además esto nos pone en un contexto de cuál debe ser la interacción con los medios masivos de comunicación, tanto de consejeros e incluso, pues, yo diría, de magistrados, tanto locales como federales. Doctor, esta asunción, ¿no?, que hace el Instituto Nacional Electoral, en su momento usted, pues, fue presidente del IFE. ¿Cómo ve este asunto? Bueno, hay que decir que el IFE no tenía esa facultad. El IFE, hasta antes de la reforma electoral de 2014, tenía una participación muy marginal de las elecciones locales. Era el proveedor del registro de electores, de la lista nominal, era el encargado de la credencialización, de emitir las credenciales que se usaban en las elecciones locales. Por supuesto que tanto la confección de la lista como la emisión de las credenciales se hacía en el marco de un convenio de colaboración con los institutos estatales locales. Era el administrador de los tiempos del Estado en radio y televisión para las elecciones federales y para las elecciones locales. Y ayudaba
a los órganos electorales locales en todo aquello que ellos solicitaran en el marco de convenios. La reforma de 14, que es una reforma constitucional, que es muy importante, cambia integralmente el sistema electoral mexicano. Al IFE lo transforma en el Instituto Nacional Electoral y le da facultades en las elecciones locales. A los institutos estatales los convierte en organismos públicos locales, dándoles un perfil, digamos, igual en todas las entidades de la República. Antes cada instituto electoral tenía una definición en las constituciones locales, esto se eleva a la Constitución nacional y además se establecen figuras en las que el INE puede o atraer para sí la organización de elecciones locales o incluso puede delegar en los institutos locales, en los OPLES, llamados OPLES, la realización de algunas actividades, tanto de elecciones federales como de elecciones locales. Tal suerte que sí es un mundo nuevo en términos jurídicos, porque la Constitución en esa materia hizo una transformación muy importante. En el marco de esa transformación, pienso yo que legítimamente 2 magistrados del Tribunal Electoral Local acuden a la Sala Superior porque están en un estado de incertidumbre respecto de si, habiendo sido atraída por el INE la organización de la elección, de las elecciones extraordinarias, porque son 5 municipios que se anuló su elección y la elección de gobernador que es extraordinaria porque lamentablemente falleció la gobernadora que ganó la elección del año pasado. El asunto es que ante esa atracción, estos magistrados dicen, no tengo certeza de si el tribunal local va a intervenir en los conflictos que se generen, si va a recibir quejas, si va a tener que asumir decisiones, y toman una expresión de la consejera Pamela San Martín en una rueda de prensa en la que afirma, entiendo que a pregunta expresa, que el Tribunal Electoral no conocerá de los conflictos que se presenten porque al haber asumido el INE la organización de la elección, solamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá conocer de esos recursos jurídicos y podrá dictaminar. Tengo para mí que la sentencia, muy bien estructurada, deja en claro que, siendo legítima la inquietud de los magistrados, no tiene fundamento, primero porque son unas declaraciones a la prensa, no es un acto de autoridad, y los consejeros, salvo que el abogado me corrija, siguen siendo ciudadanos y tienen libertad de expresión. Por supuesto que si le pregunta a un reportero puede dar su opinión, pero su opinión no es un acto de autoridad. Y en eso la sentencia me parece que es clara, muy clara, muy bien estructurada. Y además se hace un estudio a fondo de cómo es que se da el proceso para que el INE haga la atracción, porque también hay un agravio respecto de que la temporalidad en la que se solicitó la atracción no pudiera haber sido correcta. Creo que la sentencia también es muy clara en el sentido de demostrar que, siendo una elección extraordinaria, los términos de temporalidad que están en la legislación ordinaria no se aplican con la rigurosidad que se tendrían que aplicar en un proceso ordinario. Yo así leo el resultado de la sentencia y creo que además pues sí da certeza sobre el proceso electoral y eso es muy importante. Me quedo con 3 temas de sus intervenciones, ¿no? Una es que estamos en un contexto de interpretación constitucional, que es necesario, o sea, es decir, en nuestro contexto actual, la Constitución merece siempre ser aclarada justo en aras de esta certeza. Me quedo con el tema también de esta cuestión sobre la responsabilidad hermenéutica, o no sé cómo la llamaría, de los funcionarios electorales que pues eventualmente
se debe distinguir si están desde su función pública diciendo algo, desde su función privada. Ya estoy pensando, por ejemplo, en el asunto de redes sociales, que es complejo, y me quedo con la tercera, que creo que es la más compleja, ¿no? Y es el contexto político que se vivió. O sea, es decir, Puebla es extraordinaria, como usted bien lo dijo, no solo en términos jurídicos, sino es extraordinaria por lo que detonó este proceso y todo lo que venía acarreando y lo que va a acarrear de aquí en adelante. Me parece ya en eso se constituye como algo histórico. Javier, no sé. Sí, no, como se decía bien, esta sentencia me parece que confirió certeza y lo hizo a la luz justamente de nuestra arquitectura constitucional y básicamente por dos razones. La primera es que determinó la legitimidad y validez de poder acudir por parte de estos magistrados electorales a la justicia electoral, a la máxima autoridad jurisdiccional, justamente para que disipara dudas y determinara certezas. Y en segundo lugar, que estableciera que estaba apegado al derecho la decisión del Consejo General del INE de ejercer la asunción total para organizar la totalidad de estas elecciones. Y además sucede lo siguiente. Bueno, todos sabemos los sucesos, digamos, fácticos, tan desgraciados. Primero, la toma de posesión de la gobernadora constitucional tras un proceso electoral y jurisdiccional intenso. Posteriormente, el 24 de diciembre, viene el deceso de la entonces gobernadora. Se activa entonces, frente a la ausencia total de la gobernadora, el proceso en el que interviene el Congreso local, dicta él la convocatoria para las elecciones, y entonces, esto es interesante, frente al acto del INE, ¿qué es lo que pasa? Que se desplaza, por así decir, la legislación local, y entonces va a asumir competencia el Instituto Nacional Electoral, y por lo que toca a las atribuciones del tribunal local, estas, por así decir, quedan desplazadas, porque así lo determinó el constituyente permanente en el artículo 116 constitucional, según el cual todas las impugnaciones que con motivo de una asunción total surjan, sean resueltas justamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que los demandantes planteaban una cuestión interesante, decían, bueno, ¿qué pasa con mi jurisdicción? ¿Qué pasa con el federalismo judicial y electoral? La respuesta que la Sala Superior determinó fue que ya había una respuesta por parte del órgano revisor de la Constitución, porque por un lado, esta facultad de asunción es una facultad constitucional por parte del INE, y en segundo lugar, a la que se refería el doctor Leonardo Valdés, y en segundo lugar, esta determinación de desplazar al tribunal local también fue por determinación del poder permanente de la Constitución. Nos vamos a ir a un corte, pero has dejado planteado un tema muy interesante, vamos a volver con el doctor, que es el federalismo y las elecciones. Creo que es un tema que transversal incluso a toda la reforma electoral en este país. Yo le recuerdo a los que nos están viendo por los distintos medios y plataformas que tanto la infografía como la sentencia a la que nos estamos refiriendo y otras sentencias están disponibles en los medios electrónicos que tenemos al alcance en materia electoral en la página, el sitio web de este alto tribunal. Y si les parece, pues vamos a un corte y volvemos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Ya estamos de vuelta en Sentencias a Debate con el caso Juicio Electoral 18-2019, que son las elecciones extraordinarias y nueva elección para la Gobernatura de Puebla 2019. Y nos quedamos con el doctor Leonardo, que nos iba pues, a platicar un poco de estos temas también. Y yo quería preguntar, entonces, ¿las autoridades locales hicieron o no hicieron bien su trabajo? ¿Estos magistrados querían realmente tener certeza, o más bien es un contexto más complejo que hay que leer más profundamente? ¿Debía o no intervenir la autoridad administrativa federal? Lo que yo aprendí en muchos años de ser funcionario electoral es que cada asunto en sus términos y en sus medios. Por supuesto que hay la tentación de calificar el proceso electoral ordinario a partir de este nuevo proceso electoral, pero es un nuevo proceso electoral, de tal suerte que creo que hay que observarlo así, como autónomo. Un proceso que lamentablemente se produce por la ausencia permanente de la gobernadora por un trágico accidente, pero cada asunto en sus términos, en sus medios. Y yo diría que, además de que la sentencia aclara muy bien la interpretación constitucional, uno que es un poco rata de biblioteca, pues yo me fui a ver el acuerdo de asunción del Consejo General del INE, y la verdad es que es un documento también muy bien estructurado. No es una asunción, como dicen, en las rodillas, digamos, ¿no? ni hecha sobre las rodillas, ni coyuntural, ni le falta motivación y fundamentación. Ellos le corren la consulta al órgano administrativo local. El órgano administrativo local responde en los términos de que no tiene inconveniente para que el INE ejerza su facultad de asunción. Tienen dictámenes técnicos de las direcciones ejecutivas del INE, de capacitación, de organización, respecto de cómo se tiene que actuar para llevar a cabo a buen término, exitosamente, estas elecciones extraordinarias, de tal suerte que tengo para mí que es un procedimiento novedoso en nuestra legislación, pero bien estructurado en términos del proceso de toma de decisión del órgano de coordinación, digamos, ¿no? Del órgano administrativo. Sí faltaba, y por eso es que pienso que era legítima la inquietud de los magistrados locales, esta parte jurisdiccional, pero también hay que decir que al órgano administrativo no le tocaba pronunciarse sobre esta cuestión, porque como bien lo dice la sentencia, eso está resuelto en la Constitución. La Constitución establece con toda claridad que en ese escenario a quien le corresponde conocer y resolver sobre todos los temas litigiosos que se presenten es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que digamos que además ahí hay una cuestión lógica. Los actos del Instituto Nacional Electoral solo pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la estructura del sistema electoral que tenemos. Los actos de los institutos administrativos locales, de los OPLES, por supuesto que pueden ser impugnados ante los tribunales locales y después pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí puede incluso haber hasta 3 instancias, porque pueden ir primero a sala regional y después pueden venir a sala superior. De tal suerte que tengo para mí que es una buena solución jurídica de una situación política compleja, porque efectivamente, como bien se relató, el proceso electoral fue calificémoslo como álgido. Efectivamente, hubo intervención muy destacada de los órganos jurisdiccionales a petición de las partes, y creo que una vez que se decidió la convocatoria,
sí estaba en el ambiente esta idea de que era mejor que el Instituto Nacional Electoral se hiciera cargo de este proceso que volver a una situación como la de la elección ordinaria. Creo que las fuerzas políticas que se expresaron en el Congreso del Estado dejaron ver con toda claridad que ellos estaban porque el INE se hiciera cargo de esta elección extraordinaria. Ahora bien, hay entiendo, o sea, una polarización fuerte en Puebla con este tema, con este asunto. Y claro, uno podría pensar que, como usted bien dice, la apuesta debe ser institucional siempre, o sea, debe ser irse por los procesos, por los procedimientos, pero siempre es complejo, ¿no? Porque será, o sea, en un futuro la tarea de las instituciones también pacificar, de alguna manera explicar, ¿no? Aquí hay la idea de la justicia abierta, por ejemplo, creo que este programa ayuda mucho a hacer entender, a hacer reflexionar, como usted decía fuera de cámara, generar una cultura cívica, porque justo ese contexto álgido al que se refería es el que lleva luego a malinterpretar o tener 3 o 4 versiones de unos hechos que, como ustedes han explicado, son bastante sencillos. Javier, no sé qué opinión. Sobre el tema de justicia abierta, a mí me parece muy importante señalarlo porque me parece que la justicia abierta pasa por explicar las razones que tiene, en este caso, la Sala Superior para haber dictado la sentencia, ¿no? Una sentencia, quiero decir que tuvo 2 puntos resolutivos, se aprobó por unanimidad con respecto al primero de ellos, en el sentido de no entrar a estudiar a fondo la impugnación respecto a las declaraciones de la consejera Pamela San Martín, y por lo que toca al segundo punto, se aprobó por mayoría, con un voto particular del magistrado Indalfer Infante González. Pero lo que quiero destacar es de que la transparencia, la justicia abierta, significa, entre otras cosas, explicar y ofrecer la argumentación, las razones, justamente para que se vea que es una decisión razonada, motivada, argumentada, ¿no? Y ya que mencioné el voto particular, yo quisiera destacar lo siguiente. Sí. Estaba la cuestión de si podían válidamente el Tribunal Electoral local o los magistrados venir a realizar esta impugnación. Porque en opinión, por ejemplo, del disidente, no tenían ni legitimación ni interés jurídico. Claro. Pero aquí vale la pena mencionar que la Sala Superior, en esta sentencia, que por cierto fue bajo la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez, lo que determinó es que dentro de, digamos, de la doctrina judicial constitucional, y el propio tribunal ha tenido en cuenta que justamente después de la reforma de 2014, los tribunales locales tienen otro estatus constitucional. Sí, exacto. En donde, por ejemplo, ya no tienen a su disposición las controversias constitucionales. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay un litigio, como en este caso, en donde están de por medio ciertos principios como el de autonomía, el de independencia? ¿A qué vía jurisdiccional recurren? Si no quedarían en indefensión. Exactamente. ¿No? Entonces, la Sala Superior determinó en este caso, y este es otro aspecto importante de este caso judicial, es que le reconoció justamente la legitimidad y el interés jurídico para interponer este juicio electoral. Pues muy interesante, porque de esa manera podríamos decir que se generó una nueva manera de acceso a la justicia por parte de los tribunales locales. Doctor, ¿usted considera que de alguna manera hemos avanzado en materia de federalismo electoral? ¿Habría que hacer alguna reforma, habría que hacer algún ajuste? Sobre todo porque, insisto, en el imaginario colectivo pareciera que la desconfianza en las autoridades locales electorales llevó a hacer una especie de intervención, ¿no? Y justo en términos de justicia abierta, despejar esas dudas. ¿Usted qué opinaría? Sí, a ver, yo sí tengo la impresión de que la raíz profunda de la reforma de 2014 tiene que ver justamente
cierta desconfianza de algunos actores políticos, no a los tribunales locales, a los institutos estatales electorales, digamos. Se decía que eran autoridades electorales locales en las que, y así se decía explícitamente, los gobernadores intervenían para que actuaran de tal o cual manera en la organización de las elecciones locales. Y por otro lado, el INE había llegado ya a un nivel de profesionalismo, de objetividad, de eficiencia, de eficacia en la organización de las elecciones, de garantizar la equidad en la competencia, de tal grado que, y así se firmó en el Pacto por México, se planteó que debiera de haber un solo código electoral para organizar todas las elecciones, que del COFIPE antiguo había que extraer lo que tenía que ver con partidos políticos para crear una ley de partidos políticos, que además ahí había una aportación interesante, una ley no solamente para los partidos políticos nacionales, sino también para los partidos políticos locales, porque los locales no estaba claro cómo eran fiscalizados, recibían financiamientos, tenían tiempo en radio y televisión, pero no era homogénea la legislación sobre esa figura que existe en la Constitución y existe en las leyes electorales locales. Y finalmente, la conclusión era, si tenemos una ley electoral nacional, una ley de partidos nacional, entonces tengamos una autoridad electoral nacional. Eso decía el Pacto por México. Fue al proceso legislativo y en el proceso legislativo cambió. No hay una ley nacional electoral, hay 33 leyes electorales. Está la LEGIPE, la Ley General, pero sobrevivieron 32 códigos de procedimientos electorales locales. No hay una autoridad electoral nacional, aunque el INE tiene facultades para intervenir en las elecciones locales, porque se crearon los OPLES, que no son iguales a los institutos que había antes, y se intentó blindar esta idea de que las fuerzas políticas locales pudieran intervenir en las decisiones de ese órgano, o sea, se fortaleció su autonomía. Y finalmente sí tenemos una ley de partidos políticos nacional. Desde mi punto de vista, y aquí solo como académico crítico, creo que le faltan cosas, creo que tendría que tener más incentivos para que los partidos políticos sean más democráticos en la selección de sus candidatos, en la selección de sus dirigentes, pero en fin, finalmente tenemos una ley nacional de partidos que en toda América Latina existía desde hace mucho tiempo y nosotros estábamos retrasados. Todo lo que tenía que ver con los partidos estaba como un libro dentro del Código Electoral. Entonces, fue un avance importante. Lo cierto es que en ese contexto, con ese contexto constitucional, fue que se armó el federalismo electoral mexicano. Federalismo complejo, federalismo que responde al estado de desarrollo de nuestra vida democrática y que, aun cuando se pueden hacer críticas en el diseño, y yo debo decirlo, yo hice críticas al diseño todavía siendo presidente del IFE, hay que reconocer que ha funcionado. Y ha funcionado adecuadamente porque efectivamente somos un país muy heterogéneo. Sí. El mosaico de procesos políticos, de fuerzas políticas, a todo lo largo y ancho de la República es muy diverso. De tal suerte que creo que, a pesar de que se puedan hacer críticas a la arquitectura, al diseño, a lo que dice la ley, se ha logrado encauzar bien y al final del día sí tenemos autoridades electorales que organizan con objetividad, con profesionalismo las elecciones. El Servicio Profesional Electoral ya se nacionalizó, esa es una garantía de imparcialidad en la organización de las elecciones. Y al final del día tenemos en la justicia electoral procedimientos y una instancia de última decisión, una última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal,
que toma decisiones y todos los actores políticos las acatan. De tal suerte que complejo el sistema, pero funciona. Muy bien. Y creo que eso es importante. Habría que hacer ajustes, mejores. Por ejemplo, a mí me parece que los soples reciban financiamiento de los congresos locales no es lo mejor. No es tan correcto. Sería mejor otra fórmula de financiamiento, pero bueno, eso tendría que entrar ahí a una reforma a la Constitución y eso es complicado. Y es complicado. Muchas gracias, doctor Leonardo Valdés Zurita. Muchas gracias, Javier Ortiz Flores. Esperamos tenerlos de nueva cuenta en este programa. Pues les agradecemos el placer de su visión. Los esperamos en un nuevo programa de Sentencias a Debate. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.